Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este jueves 20 de septiembre de 2012. Saludos a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del Grupo Dutrice. Hoy conversaremos de un tema central con nuestro invitado sobre ética y democracia en un país en transición, desde luego el rumbo de Latinoamérica en el marco de las crisis económicas y sus expresiones en los sistemas políticos, las alternativas o el mismo socialismo del siglo XXI como una posible opción. Nos acompaña en nuestros estudios Antonio González. Él es un filósofo y teólogo español quien ha desarrollado una cantidad importante de reflexiones sobre diferentes temáticas. Algunas de sus publicaciones son Introducción a la práctica de la filosofía, La novedad teológica de la filosofía de Zubiri, El Evangelio de la Paz y el Reinado de Dios y La transformación posible, Socialismo del siglo XXI, cierra a manera de pregunta. González está concluyendo el dictado de un curso en la Universidad Centroamericana UCA y ayer miércoles ha participado en un conversatorio invitado por Naciones Unidas precisamente sobre el tema con el que iniciábamos la introducción, sobre ética y democracia en un país en transición. Antonio, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Bueno, gracias, buenos días. Bueno, Antonio, explíquenos, no es primera vez en nuestro país, ¿no? Antes de comenzar la entrevista conversábamos un poco sobre... no ha estado alejado de El Salvador. ¿Desde cuándo ha estado cerca de este país? Bueno, pues desde el año 86, ¿no? Es un poco lo que estábamos comentando, 86 hasta el 88, es decir, durante la época de la guerra. Y después también viví aquí desde el 94 hasta el 99, ya pues después de los acuerdos de paz, ¿no? Otro periodo distinto. Claro, ¿y llega en qué contexto al país? ¿De qué manera? Pues llego invitado por Ignacio Ellacuría para trabajar en la UCA, en la universidad, pues en el departamento de filosofía, ¿no? Eso fue como el motivo directo, ¿no? de mi estancia en El Salvador, y ahí estuve esos 2 años pues colaborando con el padre Ellacuría y después también trabajando pues colaborando en alguna parroquia con las comunidades, campesinos, etcétera, ¿no? Eso fue como las 2 patas. Claro, o sea, muy cerca de este país, palpando un poco la realidad casi a diario, ¿no? Sí. Ya, bueno, ayer lo platicábamos y ahora también, entonces, de alguna manera, una especie de discípulo de Ignacio Ellacuría, ¿no? Podríamos decir, en cierto modo, sí. Por lo menos fue una persona que me influyó grandemente en mi trayectoria intelectual, ¿no? Tanto en el aspecto, digamos, filosófico de acercarme al pensamiento de Zubiri, como pues también en el interés por la teología latinoamericana y por El Salvador, ¿no? Claro, bueno, de hecho cuando uno busca el nombre suyo en Google, por ejemplo, aparece entonces justamente la influencia de Zubiri y de Ignacio Ellacuría en el pensamiento suyo. Ya, pues sí, es cierto. Sí. Ahora, me imagino que, bueno, hubo una situación fuertísima durante la guerra, la masacre del caso de los jesuitas. Usted no estaba en el país, desde luego. No, yo llevaba 1 año fuera, estaba estudiando en Alemania. Justo en Alemania todavía me encontré con Ignacio Ellacuría pues un poco antes de que él regresara, ¿no? para El Salvador y poco tiempo antes de los asesinatos. Sí. Antonio, ¿cómo se ha visto el desarrollo del pensamiento, de las ideas de Ignacio Ellacuría después de su muerte? ¿Se ha podido, digamos, en términos de su legado, ha continuado en desarrollo la evolución de las ideas, en la reflexión del pensamiento de Ellacuría a través de ustedes que también estudiaron muchísimo? Pues yo creo que hay un grupo creciente, ¿no? de personas que se han interesado por el pensamiento de Ellacuría. Eso también ha contribuido mucho la publicación de las obras de Ellacuría en forma sistemática, ¿no? Que en gran parte eso lo ha hecho la UCA, ¿no? Ha publicado pues un número alto de volúmenes filosóficos, teológicos, políticos, escritos universitarios. Y bueno, también en otros lugares, en España, por ejemplo, recientemente acaba de aparecer un libro dedicado al pensamiento, a recoger escritos de Ellacuría y donde publican también algunos inéditos. Es decir, es una persona que desde luego despierta interés y su pensamiento sí es leído y estudiado. ¿Y cómo se puede definir el pensamiento de Ignacio Ellacuría en la praxis, ya en términos prácticos?
Pues de la actividad social? Yo diría que Ellacuría tiene pues esos dos ámbitos de la filosofía y de la teología, y también después las aplicaciones más políticas, ¿no? Yo creo que él tiene como su gran capacidad es haber adoptado el pensamiento de Zubiri, haberlo desarrollado, haberlo apropiado personalmente, interpretado de un modo creativo, pues en esa dirección de una filosofía de la historia, sobre todo, una filosofía de la realidad histórica, como él solía decir, y eso le daba pues instrumentos para hacer filosofía política, para hacer filosofía ética y también para hacer teología, ¿no? Posiblemente en teología también es un ámbito donde él fue muy creativo, porque ahí también la vinculación con el pensamiento de Zubiri es menor, y él tuvo, pues en fin, como grandes intuiciones que después influyeron en la teología latinoamericana. Pues el tema del pueblo crucificado, por ejemplo, fue una de las ideas que él introdujo y que después pues dieron mucho juego en el pensamiento teológico, ¿no?, en aquellos años. ¿Sí podemos ver el pensamiento de Ellacuría en el marco de la teología de la liberación? Sí, yo diría, hombre, con su personalidad propia. La teología de la liberación es un movimiento muy amplio donde caben tendencias muy distintas, y él desde luego tenía su personalidad propia, con un énfasis fuerte, por ejemplo, en la cuestión de la fundamentación, de la búsqueda de las razones filosóficas, de los planteamientos teológicos, y bueno, pues sí, podemos decir que es uno de los grandes representantes de la teología de la liberación. Perfecto, me indican que vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos ya hablamos entonces, bueno, creo que era importante introducir un poco sobre esto para saber quién es entonces Antonio González, para que todos sepan de que obviamente no es un extraño en nuestro país. Vamos a hablar entonces al regreso del porqué de la presencia suya en nuestro país justo en este contexto. Vamos a una pausa, regresamos. Ciudad y desarrollo. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Bien, decíamos, está con nosotros en nuestros estudios Antonio González, teólogo y filósofo español. Antonio, entonces, ha llegado en el marco de un curso que imparte en AUCA, ¿no? Sí, así es. En la Universidad Centroamericana. Ayer, entonces, bueno, estuve presente también en esa actividad convocado por Naciones Unidas, donde el tema central fue la ética y la democracia. Ese fue el tema central. Entonces, un poco para que hablemos sobre ese tema. Y la interrogante que tengo sobre esto es... ética es un concepto que está íntimamente vinculado, amarrado con
con democracia. ¿Se puede concebir la democracia sin ética o a la inversa? ¿O la ética también tiene que ver no solo con democracia, pues con diferentes sistemas o formas de vida en este país, en el mundo, perdón? Sí, eso es un poco lo que estábamos subrayando, ¿verdad? Que la ética, bueno, pues no es algo extraño a la democracia, sino que es como su fundamento. Es decir, la democracia presupone ciertos valores éticos sin los cuales no funciona. Y funciona mejor allá donde esos valores éticos y esas en fin, estructuras éticas están más desarrolladas. Cuanto más desarrolladas están, mejor funciona la democracia. Y son estructuras que en el fondo son humanas, es lo que nos caracteriza como humanos. Como humanos, a diferencia del animal, somos capaces, por ejemplo, de ponernos en la perspectiva del otro, de tener en cuenta el interés de terceros, de valorar las normas. Bueno, toda una serie de capacidades que nos caracterizan, que podríamos decir es el altruismo humano, que nos diferencian de los primates y que digamos, llegan a su plenitud en regímenes como la democracia, ¿no? La democracia no es entonces cualquier régimen político, sino que es la expresión de capacidades y de tendencias profundas del ser humano y que nos constituyen como humanos, ¿no? Y entonces eso es claro, un poco lo que usted dice, entonces la democracia concierne no solo a los regímenes políticos, concierne a todo nuestro planteamiento de la vida, individual, familiar, eclesial, y también a las relaciones empresariales, por ejemplo, y a las relaciones internacionales. El ser humano también en esos ámbitos es capaz de participar, de decidir en conjunto, de tener en cuenta los intereses del otro, y ahí hay un amplio, digamos, campo para el desarrollo de nuestras posibilidades como seres humanos, ¿no? Y la democracia como sistema, como modelo, tiene que estar estrechamente vinculado, de lo contrario no podríamos pensar que hay una democracia sin ética. Yo diría que una democracia sin ética, en fin, es posible como caricatura de la democracia, es posible, en fin, en cierto sentido, pero realmente no funcionaría bien, de una manera o de otra. Bueno, podríamos decir que en cierto modo la crisis actual de Occidente, la crisis de Europa, la crisis de Estados Unidos, tiene mucho que ver con una crisis de la democracia. Son democracias en procesos de deterioro, son democracias donde precisamente el auge tremendo del individualismo hace que esos valores éticos que la democracia presupone, el valor de la ley, etcétera, pues digamos entran en procesos de erosión y cada vez las democracias se van haciendo más caricaturas de sí mismas, ¿no? Pasamos de un hombre un voto a un dólar un voto, ¿no? Como decía hace poco Joseph Stiglitz, ¿no? Entonces, esa es la tendencia precisamente por el deterioro ético, ¿no? Ya, lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, en el mundo entero en términos generales, con esto de la situación de la crisis económica. Por ejemplo, está vinculado a todo este tema de comportamientos éticos. Claro, cuando uno revisa casos muy particulares, Enron y otras más, por ejemplo, claro, evidentemente que hay problemas serios, sí. Pero ese es un caso concreto, pero todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, en materia económica, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con ese debilitamiento o erosión de la ética en ese ámbito específico de los negocios, de la economía. Sí, sin duda. Es decir, durante muchos años o durante una serie de años, en fin, se proclamó por todas partes, por ejemplo, que la acción racional consiste en la búsqueda, digamos, desconsiderada del propio provecho individual e inmediato, ¿no? Esto, en realidad, digamos que es más característico del chimpancé, como podemos ver en algunos estudios, que del ser humano. El ser humano es precisamente el que es capaz de poner un límite al propio interés, de tener en cuenta el interés de otros y de terceros, el que es capaz de prestar atención no solo a los resultados de los procesos, sino también a los procesos mismos. Se ha presentado como racional lo que propiamente no es tan racional, y se nos ha, en cierto modo, chimpancizado, ¿no? Se nos ha dicho que el ideal de humanidad es el puro interés egoísta. Y esto sí afecta a las democracias y afecta también a las empresas, ¿no?
Hay muchos estudios, por ejemplo, que muestran de una manera bastante convincente que una empresa es mucho más eficiente cuanto más están implicados los trabajadores en el interés de la empresa, de distintas maneras, como pueden ser participaciones en modo de acciones o participaciones en modo de toma de decisiones o participaciones en la propiedad. Bueno, hay muchos grados en esto, pero digamos, el puro individualismo es incluso pues dañino para la empresa, ¿no? Y eso pues se nota en la economía. Antonio, justo ayer ustedes hablaban un poco sobre el caso del ser humano, el chimpancé. ¿Cuál era la otra figura? La del infierno, del demonio. El pueblo de demonios. El pueblo de los demonios. De chimpancés. Yo creo que es importante a lo mejor que sí. Tratando de sintetizar un poco el ejemplo que nos daba ayer utilizando esas figuras. ¿Cómo es eso? A ver, creo que... Sí, un poco lo que trataba de decir es que el famoso ejemplo que pone Kant, Immanuel Kant, el filósofo, de un pueblo de demonios, digamos en el sentido de que un pueblo de personas que solo buscaran el propio interés egoísta, piensa Kant que a la larga acabarían dándose cuenta que es bueno, incluso para ellos mismos, moderar el propio interés egoísta y tener en cuenta el interés de los otros, moderar la propia violencia, y precisamente para poner límites a la violencia de todos, etcétera. Esto no, digamos, es una hipótesis que no funciona plenamente. ¿Por qué? ¿Y por qué no funciona plenamente? Porque ese a la larga no es verosímil. Claro, el demonio tiene un ala larga muy largo porque se supone que es un ser inmortal, pero los seres humanos esto no funciona y no podemos tampoco presuponer que las instituciones humanas por sí mismas, solamente con el paso del tiempo, eso tal vez lo pensaba Kant, van a ir mejorando. Las instituciones pueden empeorar y de hecho lo vemos en la historia como las instituciones empeoran. Es justo el a la larga el que no funciona, es decir, si alguien busca el propio interés individual, puede fácilmente hacer el cálculo egoísta de decir, bueno, yo me voy a morir, ¿qué importa a la larga? Lo que me importa es mi propio interés en el presente. Entonces lo decisivo es que no somos así, es decir, así son los chimpancés, tal vez, pero no somos así como humanos. Y esto es lo que podemos decir con cierto optimismo. El ser humano no es un ser puramente egoísta. El ser humano desde muy pronto es capaz, por ejemplo, de compartir comida mucho más en grado superior a otros primates. Desde muy pronto es capaz de compartir información. Desde muy pronto es capaz de tener en cuenta lo que el otro sabe sobre él mismo. Desde muy pronto es capaz, digamos, de colaborar. Esto es algo, desde muy pronto es capaz de tener en cuenta las reglas y no solo los resultados, ¿no? Claro. Esto es algo que nos caracteriza como humanos y lo que nos da esperanza de que lo que nos han vendido como, digamos, como la plenitud de la humanidad, que es la búsqueda egoísta del propio interés, no es la plenitud de la humanidad, que somos capaces de más, en lo individual, en lo social, en lo familiar, en lo político y en lo económico. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos, Antonio, ¿qué es lo que entonces está haciendo más daño a la democracia? O sea, en términos generales, porque bueno, se habla mucho compra de votos a nivel de Asamblea Legislativa, por ejemplo, de diputados transfugas, supuestas coimas, y no es una cuestión muy exclusiva de El Salvador. Bueno, leí alguna información reciente de Brasil, donde algún funcionario del expresidente Lula está siendo investigado, porque se supone que también compraron votos, es decir, en ciertos proyectos necesitaba los votos del gobierno, entonces le pagó a ese diputado. O sea, entonces, ¿qué es lo que le está haciendo más daño a la democracia? Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. La pregunta planteada en el segmento pasado, Antonio, era entonces, ¿qué es lo que está haciendo más daño a la democracia en el mundo en términos generales? Pues, o sea, porque creo que los patrones salvando ciertas distancias, obviamente, pero está ocurriendo cosas parecidas. Cuando uno observa algunos estudios, por ejemplo, Latinobarómetro, que de alguna forma mide la salud de las democracias en Latinoamérica, observa cómo de alguna manera hay un decantamiento o levemente, pero se está registrando como hay un poco de decepción con la democracia, un poco más fortaleciendo algunos conceptos que tienen que ver con el autoritarismo, por ejemplo, de repente aparece por ahí. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la democracia? ¿Qué es lo que le está provocando daño más fuerte a la democracia? Sí, hablábamos, hombre, por una parte, sin duda, de estos fallos o de estas carencias éticas, ¿no? Cuanto mayor es el nivel ético, los presupuestos éticos con los que cuenta un pueblo, una cultura, las religiones que están implicadas, mejor funciona la democracia. Pero claro, la ética no son simplemente valores. La ética, por ejemplo, tiene que ver también con la igualdad. Es decir, precisamente una característica que nos hace humanos es tener en cuenta las necesidades de otros. Es difícil que funcione. La democracia necesita, de alguna manera, que se formen intereses comunes, de que podamos decir un nosotros. Nosotros lo que queremos es esto, es la capacidad de llegar a formar, mediante procesos, ¿no? Electorales y de deliberación, una cierta voluntad común, ¿no? Y eso es algo, bueno, que es propio de nosotros como seres humanos. Y cuando hay una desigualdad económica, por ejemplo, mayúscula, es difícil esperar que se forme precisamente ese sentido de comunidad y de compromisos comunes, ¿no? La democracia difícilmente puede pervivir si no hay un sentido básico con todas las diferencias que se quiera, pero un sentido básico de la igualdad entre los implicados en los procesos democráticos. Y justo el tema de la desigualdad, por ejemplo, es lo que entonces... el tema de desigualdad siempre está presente en América Latina. Claro. Podríamos pensar que es como una de las falencias más importantes. Y eso siempre, digamos, va a lastrar a la democracia, mientras esas cuestiones, en la medida que la desigualdad económica es superada, es sanada, mejor funcionará la democracia, claro, sin duda. Entonces ahí hay una agenda, digamos, que es en interés de todos, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes, en interés de todos uno puede llegar a darse cuenta que digamos, por motivos éticos, ¿no? Que le interesa limitar su propio interés egoísta, ¿no? En este momento se puede ver una democracia amenazada, si nos extendemos a América Latina. Bueno, es un poco insistir tal vez en lo mismo, ¿no? La democracia está amenazada. O sea, una tentación típica de América Latina es siempre el caudillismo, ¿no? Por así decirlo. Y el caudillismo, bueno, pues puede ser desde luego un lastre para la democracia, porque vamos a ver, la democracia es gobierno de hombres libres sobre hombres libres, ¿no? Es decir, y para que eso sea posible se necesita una idea de que la ley está por encima de las personas. Entonces, precisamente el caudillismo, eso es lo que erosiona, la idea de que una cierta persona es la que nos va a rescatar, ¿no? Y eso, claro, siempre defrauda, aunque se repita una y otra vez, siempre defrauda, ¿no? Lo que se necesita es crear estructuras permanentes, jurídicas, económicas, que sean capaces de sobrevivir a los individuos, ¿no? Y a los partidos, ¿no? Al vaivén, digamos, de los partidos, ¿no? Cuando se habla mucho de todo este tema de respeto al Estado de Derecho, del sometimiento de todos por igual a la ley, ¿no? Claro. Eso es lo efectivo. Y eso no es demasiada utopía, Antonio. Es decir, no queda para la gente
Y en el caso de la democracia me voy a ir al otro, bueno, a ver. Bueno, esa utopía, a ver, vamos a ver, digamos que es donde volvemos, por una parte, a dos cosas. Por una parte, a la ética, es decir, la ética es algo que tiene que ver con el tejido de la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Y desde luego eso puede haber culturas y también tradiciones religiosas, etcétera, que favorezcan más o menos, pero ahí se puede avanzar, digamos, el sentido del valor objetivo de la ley por encima de las personas y de la casuística individual, ¿no? Ahí es una parte, digamos, que concierne a la ética. Pero por otra parte tiene una dimensión jurídica, es decir, que también es precisamente la tarea, digamos, de los regímenes jurídicos y de la institucionalidad jurídica, el asegurar el respeto a la ley, ¿no? El asegurarse, digamos, el hecho de que desarrollemos sistemas donde, digamos, donde no se entregue el poder absoluto a la persona por ser tal persona, sino que siempre haya, digamos, una obligación de rendir cuentas, ¿no? Y eso también es cuestión de desarrollo no solo ético, sino también jurídico, ¿no? Institucional. ¿En el mundo están proliferando las democracias de caricatura? ¿O caricaturas de democracia? Sí, por esto que decíamos antes, ¿no? Es decir, que hay una erosión de las democracias en Occidente. Ahora, también hay motivos para reflexionar, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que entre las nuevas potencias emergentes tengamos dos democracias, ¿no? Brasil y la India, ¿no? Eso yo creo que es algo que nos debe hacer pensar, porque precisamente tiene algunas características, por ejemplo, la de ser países muy religiosos, curiosamente, ¿no? ¿Tiene eso algo que ver con que las democracias estén funcionando? Ser países donde hay un pluralismo religioso, ¿no? Bueno, creo que ahí hay una cuestión que es importante, porque sin duda una auténtica religiosidad, una espiritualidad auténtica es asumida personalmente, no meramente tradicional, es fuente de impulsos éticos. Es capaz de hacer que la gente se trascienda a sí misma, que trascienda digamos, la idea falsa de que uno es el centro del universo. Es capaz precisamente de ayudarnos a poner nuestros intereses en el mismo plano que los intereses de los demás. Eso es la racionalidad ética, ¿no? Y bueno, eso es algo por lo menos para pensar, ¿no? Cómo en Occidente, tal vez, la crisis de la democracia es también digamos, precisamente tiene elementos de crisis religiosa, en fin, de una especie de apoteosis del individualismo que busca su propio interés, digamos, sin esperar más en la vida que la realización de un proyecto individual y personal. Eso, digamos, erosiona las democracias, ¿no? Interesante. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, sí, creo que es importante entrar un poco más a todo este tema de la religión, porque, bueno, de repente hubo un momento, bueno, cuando uno observa, hablé un poco sobre el tema en la época del comunismo, el auge del comunismo y todo esto, había mucho desplazamiento de las iglesias, de la parte espiritual, ¿no? Entonces, bueno, este análisis creo que da un poco de luces en otro sentido. Vamos a una pausa, regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Antonio, el siglo pasado, el 89 que cae el muro de Berlín, y ahí comienzan toda una serie de transformaciones en todo el mundo en términos políticos, en términos de los sistemas. Pero bueno, en aquel momento, religión, el concepto de la religión como el opio del pueblo y todo ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces, a estas alturas, entonces, podemos pensar que religión tampoco es así como el opio de un pueblo, o cómo habría que, no sé si estoy extrapolando un poco el concepto. A ver. Claro, es significativo que, por ejemplo, entre las nuevas potencias emergentes, China y Rusia, China es claramente una dictadura, ¿no? Una dictadura capitalista dirigida por un partido comunista, y Rusia también parece avanzar en esa dirección de cada vez menos democracia, ¿no? Sí, yo creo realmente que las tradiciones espirituales, cuando son asumidas realmente y proporcionan sentidos de comunidad, ayudan a la democracia. Si se le vende a la gente en Occidente y en Oriente, en los países capitalistas, también esa es una ideología creciente, el naturalismo, el decirnos que somos, digamos, puras cosas, en definitiva, ¿no? Puros productos casuales de la evolución sin mayor, sentido en la vida. Bueno, en la medida que eso se generaliza, esa especie de naturalismo chato, ¿no? De materialismo chato, bueno, pues eso a lo que lleva, desde luego, es al individualismo, que puedo aspirar en la vida más que la realización de mis propios intereses individuales, y eso, erosiona cualquier democracia, erosiona cualquier democracia en todos los sentidos, no solo de democracia política, erosiona, cualquier sentido de colaboración en la vida familiar, erosiona lo que podemos llamar democracia económica, es decir, el integrar económicamente los derechos de todos y los intereses de todos. El individualismo chato, erosiona nuestra propia humanidad, ¿no? Antonio, y viendo hacia atrás, la caída del bloque soviético, de todos estos países, de la parte de la cortina de hierro, tuvo mucho que ver justamente con eso, con haber hecho a un lado la parte de esa religiosidad, pero en los términos de lo que estamos hablando, en ese sentido. Hombre, pues lo que analizan algunos es sí que eso es un elemento, es decir, que lo que hubo desde luego en el bloque soviético fue una pérdida creciente de legitimidad, es decir, que las poblaciones ya no esperaban de su régimen político nada, ¿no? Entonces eso lleva a una caída de esos regímenes, ¿no? Cosa que no sucede en China, es decir, donde el régimen político se puede presentar todavía como garante, como protagonista de los intereses nacionales y de los intereses económicos de la población. Mientras haya crecimiento, ¿no? Pues tenemos eso, la dictadura puede legitimarse a sí misma, ¿no? Y justo un poco hablando ya sobre esos puntos, leí algunos párrafos de este escrito de la transformación posible, socialismo del siglo XXI, que eso lo escribió usted en 2009, ¿no? Publicado en 2009, en septiembre. Usted hablaba ahí entonces del férreo control político, de la prohibición de las protestas, control de la prensa, el favorecimiento que ha favorecido el desarrollo del capitalismo, por ejemplo, en China y Vietnam. O sea, claro, lo que hemos visto en todos estos países es una transición al capitalismo y a un capitalismo salvaje, y aún en China es distinto, pero lo que por ejemplo sucedió en la Unión Soviética es una transición, es casi podríamos decir en alguna medida una legitimación de relaciones de poder que ya estaban ahí antes de la caída, de la llamada caída del muro. Es decir,
lo que tendríamos en los regímenes socialistas clásicos, ¿no?, del siglo XX, es que precisamente la propiedad estatal de los medios de producción se va traduciendo en un control de los medios de producción por los gerentes de la empresa, que son grupos, la famosa nomenclatura que se decía entonces, son grupos del partido que funcionan en un mercado negro, y al funcionar en un mercado negro desarrollan mafias. ¿Cómo podemos entender que en Rusia un año, digamos, los medios de producción sean propiedad del Estado oficialmente, y 2 años después tenemos los grandes capitalistas y las grandes fortunas? ¿De dónde surgieron? ¿De su trabajo que amasaron estas fortunas? No, simplemente se han legitimado relaciones fácticas de producción que había antes y mediadas por digamos, grupos del partido y por las mafias, y eso se convierte en la nueva clase política y en la nueva clase, digamos, capitalista, ¿no? Algo muy triste, ¿no? Porque, digamos, podría haber sido de otra manera, podría haber habido transiciones a la democracia que hubieran, digamos, asegurado una democracia económica, una mayor participación de los interesados. Pero fue el gran desprestigio, ¿no?, del régimen anterior lo que hizo entregarse en manos de estas, sí, podemos decir, élites políticas que son, en el fondo, los mismos que estaban antes. Volvemos entonces al tema de la ética. La ética, digamos, sin una vinculación, sin un ejercicio práctico real, un sistema no tiene sentido, y sobre todo si se vincula del tema de desigualdad. Entonces, lo que pudimos ver en estos países, desde su perspectiva, pregunto, ¿es justo eso? Claro, la ética, yo siempre insisto, ¿no? La ética, bueno, se puede hablar mucho de ética y de los valores y decir que lamentar lo que hacen estos y los otros y los políticos, y demás, pero la ética en el fondo es algo que nos concierne a cada uno personalmente y que se ve en esas decisiones en la vida donde uno tiene que sacrificar el propio interés. ¿Por qué? Por decir la verdad, por tener en cuenta la norma, por tener en cuenta los intereses de otros. Ahí es donde funciona o no funciona la ética, ¿no? Y eso es lo decisivo y lo que se ve en la vida personal de cada uno, ¿no? Lo demás son discursos o juzgar a otros, pero sin que la ética esté realmente operativa, ¿no? La ética tiene que hacerse, podemos decir, un hábito del corazón, tiene que ser parte de la vida individual y cultural, ¿no? Y sí, esto se ve pues en estos casos y en muchos otros también, ¿no? De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, nos habíamos comenzado a platicar un poco sobre el tema en el corte comercial, pero le decía, Antonio, en el caso del individualismo, por ejemplo, cuando se analiza el tema de la democracia, pero bueno, cuando se plantea una democracia, un sistema de democracia, no va inherente esa parte de fomentar un poco el individualismo,
¿Cómo hacer entonces para que una democracia funcione, pero también bajando un poco ese nivel, las ambiciones desmedidas del ser humano? O sea, y a veces nos pasa, o sea, que tenemos un carro de un modelo de hace 5 o 10 años y bueno, queremos queremos comprar otro vehículo más. ¿Cuándo podemos mantener el vehículo con el que estamos de hace 10 años? Claro, sí. Sí, es verdad, es decir, a ver, hemos hablado de individualismo. La democracia requiere, hemos hablado más del individualismo, y es verdad en cierto sentido, pero la democracia requiere, por ejemplo, la democracia, y insisto siempre, democracia no solo política, sino también, por ejemplo, económica, ¿no? Lo que llamamos el tema de la igualdad, de la participación en los derechos económicos. Bueno, la democracia requiere una idea, por ejemplo, de la dignidad humana, de la dignidad de cada individuo, ¿no? No es individualismo, pero es, digamos, algo así como un personalismo. La democracia requiere una idea de la libertad humana, de que cada, digamos, de que las personas son capaces de decidir y de decidir inteligentemente, de que no son otros los que tienen que decidir por ellos, no son otros los que tienen que tomar la voz por ellos, sino que cada uno está capacitado para opinar y para decidir y para participar, ¿no? Eso es necesario para la democracia. Y por entonces, claro, si digamos, no funciona es decir, es precisamente por esa idea de que el ser humano tiene una dignidad como individuo, como persona, de que el ser humano es libre, de que el ser humano puede decidir por él mismo, por lo que, digamos, estamos llamados precisamente a poner límites a los intereses individualistas, porque es precisamente porque el ser humano tiene una dignidad que yo lo tengo que integrar en mis decisiones, que yo tengo que tener en cuenta, digamos, los intereses de los demás, que mis intereses, por ser míos, no son más valiosos que los intereses de otro en principio, que tengo que argumentar, ¿no? Respecto a lo que me interesa, tengo que dar razones. Todo eso tiene que ver con la dignidad del ser humano, pero claro, ya no es solo mi dignidad, es también la dignidad de otros, no es solo mi libertad, es la libertad de otros, no son solo mis intereses, los intereses de otros. Es decir, aquí no se trata de, digamos, de balancear dos principios opuestos, sino que el mismo principio de la dignidad del ser humano lleva tanto al respeto de la libertad individual digamos, y a la crítica de todo intento de someter al individuo digamos, a tutores, ¿no? que le quitan su propia capacidad de decidir, como también, igualmente, a tener en cuenta los intereses de los demás y no solo los propios. Es el mismo principio, digamos, de que no somos cosas en definitiva, ¿no? de que somos personas y podemos decidir, ¿no? Antonio, en el pasado, todos estos temas del principio de los, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la igualdad, de la solidaridad, muchos de esos conceptos que son muy sociales, muy propios de la naturaleza del ser humano, eran como más apropiados por gente de izquierda, pero a lo que quiero llegar es, si todo ese tipo de conceptos no son inherentes a derechas, izquierdas, no tienen que ver con temas ideológicos. Es decir, no se puede ser ético solo cuando se es de izquierda o antiético cuando se es de derecha o inversamente. Sí, yo creo que estamos ya en una época histórica donde ciertas caricaturas de lo que es derecha o de lo que es izquierda tienen que ser revisadas, ¿no? Yo les insisto, por ejemplo, mucho a mis estudiantes más de izquierda, por así decirlo, que por ejemplo que en Marx hay clarísimamente una afirmación del valor del individuo frente a toda, digamos, idea de que la sociedad es algo que está por ahí por encima de los individuos y que los individuos tienen, digamos, que simplemente que someterse a la sociedad, ¿no? No, creo que como decíamos antes, ¿no? Precisamente lo que lleva a afirmar los derechos individuales y la libertad de las personas es también lo que lleva es justamente lo que lleva a afirmar también la necesaria igualdad de las personas, y lo que lleva a afirmar los derechos políticos de todos es también lo que lleva a afirmar los derechos económicos de todos. Lo otro es absurdo en realidad, ¿no? No hay posibilidad de defender la dignidad humana solo en el aspecto, digamos, de libertades jurídicas, sin defender también su derecho
a la vida, su derecho, digamos, a la vida económica, a la participación económica. O dicho de otra manera, pensamos que la persona es capaz de decidir, por ejemplo, cuál es el mejor presidente, y que tiene desde los 18 añitos tiene capacidad para tomar graves decisiones políticas, como es elegir a un presidente, y que sin embargo no es capaz en la vida económica de decidir, sino que tiene que llegar a la empresa y decir, sí, amo lo que usted diga, lo que usted piense, no es capaz de opinar y de decidir en la vida cotidiana, en la vida económica. Por las mismas razones por las que una persona puede decidir en un campo, puede decidir en el otro. De acuerdo, vamos a otra pausa, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan pocos minutos. Creo que interesante para hacer una especie de recapitulación de lo que hemos conversado, Antonio, y pensaba un poco enfatizar sobre el tema de la ética, claro, que impacta la vida del ser humano en todas sus decisiones, pero la ética, por ejemplo, en la economía, cuando hablamos en algún momento en la entrevista sobre lo que está pasando en el mundo también, justamente tiene que ver con comportamientos éticos. Sí, sí. Bueno, un poco lo que decíamos de la mayor eficiencia, cuanto mayor es de la empresa, ¿no? Cuanto mayor es la participación, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, para mí es Alemania, ¿no? Alemania tenemos un país, digamos, que tiene que pagar sueldos en euros, que tiene que vender productos en euros, por así decirlo, algo que no es fácil, algo que requiere mucha eficiencia y claro, algo que sería importante pensar es, en Alemania desde hace muchos años, por ley, hay grados importantes de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, lo que llaman el derecho de la co-decisión, ¿no? Que eso admite, por supuesto, grados y niveles, pero tiene mucho que ver con la implicación del trabajador en la empresa, con la seriedad del trabajo y con la eficiencia, en definitiva, ¿no? Realmente cuando se habla de socialismo del siglo XXI, por ejemplo, bueno, yo creo que cuando alguien habla así está diciendo que el socialismo del siglo XX necesita en algunos niveles de ser revisado, ¿no? Por lo menos. Yo diría que una clave para pensar una transformación del sistema económico, una democratización del sistema económico, tiene que ver precisamente con esos grados de participación de las personas en la empresa, ¿sí? De que puede ir desde la propiedad cooperativa hasta otros niveles, ¿no? Esto es, digamos, muy importante porque tiene que ver en el fondo con la cultura democrática, tiene que ver, podemos decir, es eso, es democracia económica, ¿no? Si es posible otro sistema económico distinto del actual, yo creo que es pensable principalmente en esa dirección, en la dirección de una democratización de la propiedad y de la dirección de los medios de producción, no una estatalización, sino una democratización. Y en esto tenemos algo que en realidad incluso podríamos decir interesa a todos, ¿no? Es algo que
digamos, que no solo interesa a los trabajadores, interesa también a los empresarios, por lo menos en algunos niveles. Bueno, de hecho Alemania es de las economías más estables en este momento. Sí. En medio de toda la crisis de lo que está pasando, Sí, bueno, de hecho están sí. cargando con mucho de lo que está pasando en Europa. Claro. ¿Tiene que ver con ese fenómeno? Bueno, yo creo que sí, es decir, que han logrado esos grados de implicación, ¿no?, de los trabajadores en la empresa, han logrado esos grados de eficiencia, a pesar de trabajar, ya decíamos, y de pagar salarios en euros, ¿no? Eso yo creo que hace pensar. Hay estudios que muestran cómo las empresas cooperativas son mucho más eficientes con sus propios recursos, precisamente porque hay un mayor grado de implicación de los trabajadores en la empresa, ¿no? Cuanto más es esa implicación, mejor, más eficiente es la empresa, ¿no? Bueno, esto, claro, tiene que ver, claro, alguien puede decir, no, es que si en mi empresa los trabajadores tuvieran algo que decir sería un caos. Bueno, pero ahí es precisamente donde entramos en las cuestiones de que la democracia tiene que ver con ética, tiene que ver con cultura. No puede uno estar vendiendo la búsqueda del interés individual a toda costa y después decidamos algo en conjunto, ¿no? Tiene que haber precisamente ese proceso cultural, ético, digamos, que es necesario para la participación democrática. Que eso lleva el concepto en la política y en la empresa y en la familia y en la iglesia, en cualquier ámbito. Y en esto de economía, cuando pasan las crisis, dicen, bueno, se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas. Ajá. Bueno, pero eso tendría que ver con la estatalización, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el punto es que a lo que quiero llegar es que no se puede decir democracia solo para aplicar en la parte estrictamente política, sino que democracia es para todos. Sí, sí, la democracia es una cultura y precisamente el desafío, tal vez el gran desafío de nuestra época es precisamente pasar de una idea de democracia ligada a regímenes, digamos, a un mero régimen político, acompañado en gran medida de un cierto desencanto, precisamente por la falta de raíces éticas de esa democracia, a pasar a una, digamos, generalización de la democracia, a que en nuestra vida individual, familiar, empresarial, podamos, digamos, desarrollarnos y crecer en un pensamiento, digamos, que integre los intereses de los demás, que en el sentido de nuestra vida individual estén también los intereses de los demás, ¿no? Y eso es un desafío, digamos, para nuestra civilización, sin lo cual también, por ejemplo, eso tiene dimensiones en el plano internacional, es decir, ¿qué sentido tiene que países que se llaman a sí mismos democráticos en el ámbito internacional decidan de maneras no democráticas, ¿no? O sea, la democracia concierne también a eso, y es muy importante porque tenemos una crisis ecológica que va más allá de lo nacional, que es global, donde es necesario tomar decisiones globales y que es necesario que esas decisiones integren los intereses de todos, es decir, que sean de una manera u otra democrática. Claro. Ayer en el conversatorio de Naciones Unidas alguien preguntaba, bueno, pero ¿hay utopías? ¿Se puede pensar en utopías en este momento? Y decía este amigo, bueno, lo que estamos presenciando en el siglo pasado, por ejemplo, es que la gente, los jóvenes, todo el mundo soñaba con construcción justamente de utopías, de soñar con esas utopías, pero ahora no se sabe a veces de repente para dónde vamos, para dónde va la economía, si hay que crear un modelo alterno en economía, si hay que replantear lo que se tiene. O sea. Sí, bueno, tal vez no son lo interesante, por ejemplo, de la democracia económica es que no es simplemente una utopía en el sentido, a ver, utopía puede tener ese sentido que es peligroso de decir, bueno, las cosas solamente cambiarán cuando estén en el poder las personas indicadas y cuando tienen el poder político van entonces a empezar a hacer los cambios. Esto suele llevar a muchas desilusiones, y parte del problema de nuestro tiempo son las desilusiones. Lo interesante de la democracia económica y de la democracia entendida como cultura en la vida individual, familiar, política y global, es que es algo que puede, digamos, que concierne a lo que podemos ya hacer en nuestra vida.
es algo, o sea, en la vida familiar, en la vida individual, en la vida de la empresa, en la vida cotidiana, podemos avanzar en democracia ya. No tenemos que esperar a que alguien llegue un día a estar en el poder y entonces va a transformar todas las cosas. No, es algo en lo que podemos avanzar. Y que eso habitualmente lleva entonces al tema del caudillismo, porque de repente la persona, bueno, llegó la persona que todo el mundo soñaba al poder y luego nos desilusiona. Exacto. Luego nos desilusiona porque le hemos pedido que haga lo que en realidad no puede hacer por sí solo, y solamente podría hacer si eso está acompañado de otras transformaciones que están no solo en la política, sino que están en la empresa, están en la vida cotidiana.